Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y también profesor universitario. Hoy vamos a estar hablando sobre la impermeabilidad a la experiencia que muchas personas presentan en distintos tipos de cuadros clínicos, pero no necesariamente. También muchas personas tenemos impermeabilidad, nos cuesta abrirnos a experiencias nuevas por miedo, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces empobrece muchísimo la calidad de vida que llevamos. Y para ejemplificar esto voy a traer un pequeño cuento, una pequeña narración bastante conocida, pero que nos va a permitir pensar esta problemática tan común que tenemos. Bueno, imagínense lo siguiente, cuenta la leyenda que un hombre iba caminando por la plaza del pueblo a los gritos y golpeando dos palos, ¿sí? Y gritando como loco, hasta que se acerca otro ciudadano y le pregunta, le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué vas gritando? No entendía, ¿sí? Y le dice, porque de esta forma espanto a los leones. Se queda pensando por un momento el otro y le dice, pero si acá no hay leones, estamos en medio de la ciudad, acá no hay leones. Y el hombre de los palos lo mira y le dice, justamente, mire lo bien que funcionan estos palos. Acá vemos con este pequeño ejemplo, este pequeño cuento chistoso, cómo muchas veces las personas tenemos determinados comportamientos de manera rígida que son sostenidos no tanto por lo que ocurre, sino por lo que no ocurre. Es decir, por aquello que evita y no por aquello que produce ese comportamiento. De la misma forma que, por ejemplo, podemos mantenernos alejados de los enchufes eléctricos, de los tomas eléctricos, ¿sí? Del toma corriente, para evitar una descarga eléctrica. ¿Sí? Es decir, nuestra conducta de mantenernos alejados o a lo mejor no tocarlos descalzo, ¿sí? Todo ese tipo de comportamientos lo mantenemos para evitar una consecuencia desagradable. Ahora, ¿qué pasa cuando la consecuencia desagradable es imaginada? ¿Sí? Es imaginaria. Bueno, puede tener el mismo efecto. Las personas mantenemos conducta siempre y cuando nosotros nos mantenga alejados de esas consecuencias desagradables. Podemos llegar a sostener comportamientos. El problema es que cuando el miedo es imaginado, ya no como el toma eléctrica que la descarga es inminente, ¿sí? Sino aquello que pensamos que puede ocurrir, ¿sí? La conducta siempre es funcional, porque al fin y al cabo no se trata de lo que ocurre, sino de lo que no ocurre, ¿sí? Y como sostener mi conducta coincide con la no aparición de ese fenómeno, constantemente la voy a estar sosteniendo en el tiempo, la voy a seguir manteniendo ese comportamiento, se va a mantener probablemente porque se presenta a los ojos de quien lo ejecuta como algo que siempre es eficiente. Estamos en un problemón, estamos en un grave problema en ese caso. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo siempre salgo con mi cinta roja, ¿sí? Con mi cinta roja en el brazo, porque eso me ayuda a lo mejor a, por ejemplo, a que, no sé, nadie se burle de mí, ¿sí? Y quizás en su pueblo las personas son muy respetuosas y nadie se va a burlar de él, ¿sí? Sin embargo, va a seguir saliendo con esa cinta roja porque cree que es eficiente. De esa manera nunca entra en contacto con la experiencia real de quitarse la cinta y salir y ver qué ocurre, ¿sí? No es lo mismo mantener muchas veces una conducta a través de la experiencia, por el aprendizaje de experiencia real. Por ejemplo, yo puedo entrar a un restaurante y que la gente se me ría y me insulte, y bueno, en ese caso yo puedo elegir no ir más a ese restaurante o pedirme la mesa más alejada. En ese caso esas conductas pueden mantenerse por una consecuencia real, ¿sí? En ese restaurante va gente maleducada, ¿sí? Yo entré en contacto con la experiencia y aprendí de esa experiencia.
Ahora, sin embargo, el ser humano es más complejo que eso. No siempre aprende por experiencia directa. Puede aprender por lo que le transmite otro ser humano. Es decir, que a alguno le diga, mirá, en ese restaurante la gente se burla, ¿sí? Sin embargo, entramos en una serie de problemas. A lo mejor la persona que se le rieron fue ridículamente vestida a ese restaurante. Sin embargo, le transmitió algo a su familia, por ejemplo. Les dijo, che, tengan cuidado, en este restaurante la gente son unos maleducados que se ríen. Y los otros aprendieron que se van a reír y que tienen que cuidarse de eso. Desarrollan a lo mejor un perfil de ansiedad social, de evitación, ¿no? Donde tratan de, bueno, entran al restaurante, pero miran el piso, pero miran para otro lado, simplemente por lo que le transmitieron. Su conducta de no mirar y demás a lo mejor se presenta como eficiente porque nadie se burla, pero nadie se burla porque en realidad no van ridículamente vestidos como el otro familiar. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Bueno, la importancia de la apertura a la experiencia, de poder entrar en contacto con qué ocurriría si hago una conducta distinta. Esto es un fenómeno que clínicamente tiene una alta relevancia. Aparece generalmente, constantemente, en conductas donde las personas a veces no entienden por qué hacen lo que hacen, ¿sí? La persona dice, no sé, yo hago esto, pero no hay nada de distinto, lo sigo haciendo. Y uno le pregunta, ¿y si lo dejarías de hacer, qué ocurriría? Y ahí aparece el problema, ¿sí? Es decir, no es tanto lo hace porque va a pasar algo, lo hace porque evita que pase algo. Y como eso que piensa que va a ocurrir es relativamente improbable, ¿sí? Prácticamente su conducta se presenta a sus ojos como altamente eficiente. Estamos en un círculo vicioso difícil de romper en este caso. Esto está en el corazón de muchos problemas, ¿sí? Está en el corazón de gran parte de las conductas, por ejemplo, de las personas. Esto lo podemos observar en el TOC, lo podemos observar en conductas de tipo supersticiosa, en un conjunto de conductas de relevancia clínica en el campo de la psicología y, si ustedes quieren y me permiten, también en un conjunto de conductas que producen sufrimientos a las personas, ¿sí? En general en la vida cotidiana, aunque no tengan un cuadro necesariamente psicopatológico. Es decir, es una conducta que en general es bastante problemática, así como nos es funcional para algunas cosas, como por ejemplo, sabemos que de repente no tenemos que poner los dedos en el enchufe o la mano en el fuego porque nos vamos a quemar, ¿sí? Sin embargo, no es lo mismo en otros casos donde uno no necesariamente está evitando algo con riesgo real, sino un riesgo imaginado. Entonces, lo que les quería comentar el día de hoy es lo siguiente: la importancia de muchas veces poner a prueba conductas distintas, ¿sí? Observar qué ocurre frente a ello, ¿sí? Poder desmantelar estas conductas. A veces las personas lo pueden lograr solo, a veces la experiencia misma le muestra, como la persona que lleva la cinta roja, a lo mejor un día sale con la cinta roja y alguien se burla de ella y se da cuenta de que esa cinta no tiene ningún poder mágico y su creencia cae, ¿sí? De manera espontánea por la experiencia real. La experiencia no solo configura a veces lo que determinados problemas, sino también que los desconfigura en el sentido de que los termina eliminando también. Las personas no solo aprendemos cosas que nos hacen sufrir, a veces la experiencia nos ayuda a desatarnos de los nudos que tenemos y nos hacen sufrir, de las conductas problemáticas. No solo las personas se curan en un consultorio psicológico, sino que también las experiencias reales a veces pueden ayudar a las personas. Otro ejemplo que les quiero transmitir es la diferencia quizás entre uno y otro, como decíamos antes, entre llevar una pulserita y que alguien se me pueda burlar en la calle, ¿sí? Que es algo que, digamos, tiene probabilidad de que pueda ocurrir. Por más que yo lleve una pulserita, puede caer mi creencia, porque en algún momento de la vida es probable que alguien se me burle, se me ría, me trate mal o lo que sea. Sin embargo, se vuelve más problemático y es más difícil que caiga por sí mismo
cuando lo que yo creo, esa consecuencia que yo creo que va a pasar y que le temo y que creo que la estoy evitando con mi comportamiento, es remotamente improbable. Cuanto más remotamente improbable es que ocurra esa consecuencia, más voy a creer que mi conducta probablemente está evitando esa consecuencia que yo no quiero que pase. Como decíamos recién, en el caso del hombre que golpeaba los palos para evitar leones, era remotamente improbable que un león aparezca en medio de la ciudad en Sudamérica, por ejemplo. ¿Por qué? En principio porque casi no hay leones americanos, pero están en África la mayoría de los leones, y en el medio de la selva y la sabana. La probabilidad era prácticamente remota, por supuesto, es un chiste, es un cuento de humor, ¿sí? Probablemente cada uno tenga sus propios leones. Yo lo que les invito a pensar el día de hoy es cuáles son los leones que cada uno de nosotros llevamos, cuáles son esos miedos que tenemos y cuáles son nuestros palos, de qué manera, con qué conductas a lo mejor estamos tratando de evitar esos leones, esos miedos, esos leones imaginarios o esos miedos imaginarios. Déjenmelo en el buzón de comentarios, coméntenme cuáles son sus leones, cuáles son sus palos, qué es lo que hacen para evitar aquello que temen que ocurra. Les dejo un saludo y nos vemos en un próximo video.